soy gallego, soy de Vigo. He estado desde los 20 años viviendo en Barcelona. Me mudé con mi pareja. Estuvimos allí formándonos, intentando pues, crecer desde el punto de vista profesional, hasta que tuve la inmensa oportunidad de unirme al Barça en el año 2019, en enero, como entrenador asistente. Y bueno, 2 años y medio más tarde me dio una oportunidad de entrenar al Barça femenino. Bueno, fue la mejor oferta, ¿no?, que tuve en mi vida por toda la experiencia conseguida, por todos los éxitos conseguidos. Sin duda ha sido lo mejor profesionalmente que me ha pasado. Y ahora pues llevo desde junio más o menos desde el año pasado, cuando ganamos la final de la Champions en Bilbao. Pues pocas semanas, pocos días más tarde me vine para Estados Unidos y ahora mismo pues estoy en Washington Spirit entrenando al equipo. Pues bueno, yo me decanté por ciencias del deporte y la educación física. Entendía que esto era lo que más me acercaba a tener un conocimiento general, ¿no?, del deporte. Y a partir de ahí, pues hice diferentes formaciones relacionadas con másteres de rendimiento. En concreto, pues hice el máster RETAN, que es el de tecnificación y alto nivel en fútbol, en el INEF de Barcelona, en Montjuic. Hice luego también el máster Biomedic, que es bueno, preparación física en alto rendimiento, ¿no?, en deportes colectivos. Y por último, pues tuve también la suerte que me becaron para estudiar el máster profesional de fútbol, la primera edición que hizo el Barça. Yo en ese momento aún no trabajaba en el Barça. Me pilló justo en el medio, pero bueno, me dieron una beca por haber hecho las otras formaciones en el INEF, y por expediente, por experiencia, pues me dieron la beca. Y bueno, hice un máster específico de fútbol. Y bueno, y aparte, evidentemente, los cursos de entrenador. Soy actualmente entrenador de UEFA Pro con la licencia Pro para poder ejercer aquí en los Estados Unidos. Pues mira, para mí lo más importante es estar lo más preparado posible desde el punto de vista de conocimiento. Y eso, evidentemente, implica pues todo lo que tenga que ver con las ciencias del deporte, ¿no? Todo lo que envuelve al fútbol, pues intentar tener formación, no sé, de liderazgo, de metodología, de preparación física, de, de todo lo que tenga relación con el deporte en cuestión. Al final, los entrenadores somos entrenadores de fútbol, pero somos mucho más que eso, ¿no? Somos educadores, sobre todo en el fútbol base, en el fútbol formativo. Y eso implica pues desarrollar, ¿no?, una serie de competencias personales que luego te permiten hacer tu trabajo de la mejor manera posible. Creo que esto es fundamental, formarse en todas las áreas, y evidentemente formarse también a nivel idiomático, intentar tener los mayor número de recursos posibles en diferentes idiomas, porque en un equipo de fútbol, por suerte o por desgracia, siempre tenemos que estar abiertos a poder conectar, ¿no?, a la hora de dialogar con jugadoras, con jugadores de cualquier parte del mundo. Esto en la parte académica. Soy un gran defensor de la formación. Los entrenadores debemos formarnos al máximo, lo máximo posible, y no solo en fútbol, formarnos en todo lo que tenga que ver con aspectos que de manera directa repercutan en un deporte, ¿no? O sea, en un equipo. Y después también soy un gran defensor de la experiencia laboral. Y cuando hablo de experiencia laboral, no hablo de experiencia en un equipo de alto rendimiento, ¿no? Mi primera experiencia en los banquillos es cuando yo estoy jugando al fútbol con el primer equipo en Galicia, en Vigo. Empiezo a entrenar también a niños de 6 7 8 años. De hecho, estoy 2 años, 2 temporadas entrenando, ¿no? Y bueno, y es algo de experiencia que ya pues te exige el hecho de saber cómo tienes que organizar una sesión, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo quieres hablar? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de tareas construyes? ¿Cómo haces que los jugadores mejoren? Hay una serie de cosas que no te las planteas, ¿no?, hasta que no te sientas en el banquillo. Y después, también soy un gran defensor de la experiencia fuera de los banquillos. Yo he trabajado de muchísimas cosas, y estoy muy orgulloso de haber sido camarero, de haber sido jardinero, de haber sido comercial, de haber sido dependiente, de haber trabajado en la tienda del Barça, he trabajado en Decathlon. Es decir, he trabajado en muchos sitios diferentes. He sido comercial, captador de socios. He trabajado de tantas cosas que eso lo que me ha ayudado a mí personalmente es a crecer muchísimo como persona. No es como profesional, es como persona. Porque al final, cuando estás en un banquillo, cuando te diriges a un grupo, todas las competencias que tienes no están relacionadas solo con lo que conoces, con lo que sabes de fútbol, ¿no? Está relacionado con lo que sabes de la vida o de gestionar personas. Y tú, si hay un plato que sirves y a la persona que tienes delante, el cliente que tienes delante, no le gusta, ¿cómo gestionas eso como camarero?
Entonces son cosas que yo siempre he intentado, eh, pues extraer, ¿no? Oye, ¿qué puedo aprender de aquí para poder ser mejor persona y ser mejor profesional? Y cuando me preguntan, oye, ¿dónde más has aprendido? Seguro que ha sido en estos trabajos, por lo mal que se pasa muchas veces, pero por lo que aprendes. Creo que el aprendizaje en la vida en general es súper, súper importante. Pues mira, te diría que ahora mismo en general hay mucha oferta en muchos países en el extranjero y creo que todo el producto español, ¿no? La gente que por suerte tiene la posibilidad de nacer en España es un abanico de oportunidades para los entrenadores, seguramente por las nociones, por el conocimiento, ¿no? que hay alrededor del fútbol, es una obviedad. Yo que he tenido la suerte de viajar muchísimo, pues puedes ver que el entrenador español está muy bien valorado. Creo que es un buen ejemplo también la Champions League masculina, ¿no? Como entrenadores españoles están llegando muy lejos y por suerte, mira, hay dos equipos que tienen entrenador español ahora mismo, como es Luis Enrique y como es Arteta, ¿verdad? En esa Champions League. Entonces, a mí me gusta en general las personas que son proactivas en búsqueda de oportunidades, entendiendo que ser español es una ventaja para poder trabajar en el extranjero. Pues mira, yo te diría que un poco por mi experiencia y por a todos los entrenadores que he conocido, he tenido la suerte cuando he trabajado en la Federación Catalana de Fútbol de trabajar con hasta 6 entrenadores a la vez, porque la sub-12, sub-16, sub-18 tenía entrenadores, entrenadoras diferentes en la masculina y en la femenina. Entonces he podido ver y construir mi propia idea de juego en base al conocimiento de muchas personas, de muchos entrenadores, pero te diría que una de las áreas más importantes es el liderazgo que tú tienes como entrenador a la hora de manejar al equipo y no tiene que ver tanto con el conocimiento. El conocimiento ya se da por hecho, ¿verdad? Cada uno pues tendrá su idea de juego, a unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero el conocimiento está ahí. Pero creo que lo más importante es todo lo referente a la gestión, qué tipo de liderazgo quieres tener con el equipo, tener competencias comunicativas para que lo que tú quieres explicar, los jugadores o las jugadoras, deportistas en general, reciban esa misma información. No es tanto lo que tú dices, sino es cómo la otra persona lo recibe. Y creo que esto es en general en la vida, ¿no? Muchas veces hay problemas, hay discusiones, simplemente porque hay un error en la comunicación. Yo te quiero decir algo y tú te lo tomas de otra manera. Entonces, desarrollarse sobre todo en esta área, en esta faceta, y no poner excusas de es que no lo entienden, ¿no? Esta frase la he escuchado muchas veces. Es que lo explico, pero no lo entienden. Quizás no te han entendido, ¿no? O sea, quizás tienes que buscar otra manera, otro argumento, otro camino para empatizar. Y a veces no son las palabras que utilizas, es cómo mueves el cuerpo, cómo juegas con el ritmo. Entonces, bueno, te diría que no tiene tanto que ver con el conocimiento futbolístico, que eso doy por hecho que está ahí. Es para mí más el cómo tú puedes desarrollarte como persona para poder conectar con las personas. Mira, esto es una buena pregunta. Yo tuve la suerte de hacer mis 2 primeros años de carrera de ciencias de deporte en la Universidad de Pontevedra, en la Facultad de Pontevedra, perdón, Universidad de Vigo, en Axunqueira, y recuerdo un profesor, para mí en ese momento era uno de los mejores metodólogos, ¿no? que había, que era Carlos Lago. Y yo recuerdo a Carlos Lago en la asignatura de fútbol y una de las cosas que hablaba, ¿no? Y sobre el error, sobre todo en formación, que siempre tiene que estar presente, pero tiene que ser un error que rápidamente lo puedas corregir, ¿no? Algo así decía. Es ser capaces de diseñar tareas para que el jugador esté en el umbral de acertar, fallar, porque esa es la manera, la única manera de poder mejorar, ¿no? Tareas muy sencillas, pues quizás el margen de mejora es muy bajo y tareas muy complejas, pues quizás genera frustración, ¿verdad? Entonces creo que es importante en formación estar en el umbral y ser capaz de identificar en qué momento consigues entender una tarea, un contenido, resolverlo y cómo eres capaz de evolucionar eso para que el jugador se siga formando, sobre todo en esas etapas de formación. Creo que esto es fundamental, saber jugar con ese umbral del error, el cual aprendí de Carlos Lago. Y después en rendimiento, creo que muchas veces asociamos, ¿no? Sobre todo cuando nos salen las cosas o cuando el rival es mejor, solemos asociar que hay falta de intensidad, que hay falta de energía, que nos falta más garra, más pasión, ¿verdad? Eso es algo que se suele escuchar mucho. Y bueno, a mí siempre me gusta entender el error como parte del proceso de aprendizaje exactamente de la misma manera como si estuvieses entrenando a un niño o una niña de 12 años.
exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque el error técnico, el error de ejecución, es perfectamente entendible en un proceso de formación, un proceso de desarrollo. A mí lo que me gusta como entrenador es siempre atender a la posición y a la decisión, ¿no? Ya sea atacando o defendiendo. La posición que estás ocupando es buena y la decisión que estás tomando es buena. Si la posición que estás tomando no es buena y la decisión que estás tomando no es buena, ya sea atacando o defendiendo, ahí es donde tenemos incidencia. Y sobre la ejecución, como cada acción que sea en el juego es totalmente diferente, entiendo, no conozco a ningún deportista que quiera fallar, ¿verdad? Cuando da un paso, cuando tiene un mano a mano, cuando quiere centrar. O sea, entiendo que todo el mundo quiere acertar. Entonces debemos construir confianza en base a la posición y a la decisión. Si estas dos cosas son buenas, la ejecución, si tú tienes confianza, será mucho más fácil que pueda ser buena. Y si no, pues para eso están los trabajos específicos, ¿verdad? Para intentar mejorar ciertas situaciones de juego, como puede ser en formación el desplazamiento con la pierna no hábil. Es algo, ¿no? que últimamente sé que en formación se le está dando muchísima importancia. Pero bueno, para mí siempre atender a la posición, a la decisión, corregir sobre eso y a la ejecución, pues intentar acompañar, apoyar para que el nivel de confianza no se vea mermado. Pues mira, esto te lo puedo explicar por experiencia propia. La formación para mí no tiene que estar siempre asociada a hacer cursos, estudiar carreras, másteres. La formación a veces es ir a ver un entrenamiento de un cadete, de un fútbol base. Eso es formación, porque ves cosas que aprendes. Yo cuando vivía en Barcelona y podía ir allí al campo, allí en el Sant Cugat, a veces iba a la compra y paraba y estaba 15 minutos simplemente observando, porque me gustaba ver, ¿no? Qué hacían entrenadores de fútbol base, porque hay muchísimo que aprender. Entonces, la formación, creo, como entrenadores, desde el punto de vista teórico, tenemos que estar abiertos y receptivos a mejorar. Al igual que el equipo, ¿no? Estar abiertos y receptivos a mejorar. Si hay en algún momento que consideras, ¿no? que ya cierras la carpeta, no tengo nada más que mejorar, pues difícilmente vas a tener la capacidad de que tu equipo mejore. Entonces, eso está relacionado con la evolución del fútbol, con la evolución del juego. Yo ahora mismo estoy en un contexto, en un equipo donde las relaciones que tengo dentro del juego son totalmente distintas a las que yo tenía en el Barça. Las distancias de relación que yo tenía en el Barça eran distancias de relación mucho más cercanas que las que tengo aquí, porque el perfil de las jugadoras que tengo es diferente, son diferentes. Entonces, sería un error por mi parte intentar reproducir aquellas cosas que me funcionaron en el Barça. Y ahí está la exigencia de uno, ¿no? Y estar lo suficientemente abierto y receptivo para probar qué tipo de relaciones nos funcionan en ataque, en defensa, siempre partiendo de la posición que estás ocupando en el campo en base a lo que necesita el equipo, en base a la estructura que necesita el equipo y a partir de ahí, ser lo suficientemente inteligente para no equivocarte en cosas que quieres que sucedan, ¿no? Porque muchas veces la naturaleza de las jugadoras es la que nos da la respuesta, ¿no? De en qué zona las tenemos que ubicar para que de manera colectiva podamos jugar bien al fútbol. No, esto lo puedes empezarlo, empiezo por la segunda, puedes empezar cuando son pequeñitos. Yo creo que esto no atiende de edades. Al final es jugar con la densidad de jugadores que atacan, que defienden y con los espacios, ¿no? Simplemente con eso, pues ya lo puedes hacer más fácil o más difícil. Y a partir de ahí es evolucionar para que lo que decía antes, que esté constantemente en ese umbral del error, ¿verdad? Que no encuentren relaciones de pase demasiado cómodas, pero que tampoco sean muy difíciles. Estar ahí en ese umbral del error. Entonces, empezar, creo que podríamos empezar. Desde que son pequeños. Y luego, para mí, una de las cosas que un poco me he ido haciendo idea y respondiendo a tu pregunta sobre la importancia que tiene esto, que tienen los rondos y los juegos de posición en el fútbol formativo, yo incido muchísimo en mis equipos en hablar el mismo idioma, ¿no? Cuando tú estás haciendo un rondo, un juego de posición, son ejemplos probablemente menores, pero para mí muy importantes y relevantes para entender qué significa hablar el mismo idioma. Tú cuando das un pase, en función de la pierna de pase, das una información o das otra, ¿no? En función de la tensión del pase, das una información o das otra. Si tú das un pase más tenso, tiene un significado diferente si tú das un pase más suave, ¿no? Pase tenso probablemente significa, oye, queremos atacar, un pase suave quizás significa, oye, queremos juntar, atraer y a partir de ahí poder atacar. ¿Qué información damos con el cuerpo, con los brazos, con la mirada antes de recibir un pase, ¿no? ¿Qué hacemos antes de recibir y cómo ayudamos, facilitamos que el que va a dar un pase pues entienda en qué zona quiero recibir? Yo me estoy moviendo a la derecha, pero estoy mostrando
que el pase lo quiero a la izquierda, porque por la espalda de un jugador contrario. Em, Estoy anticipando el siguiente pase, es decir, me está saltando extremo. Sabemos que el pase que tenemos que encontrar es que medio centro encuentra lateral, ¿no? Cuando extremo salta central. O sea, estamos como equipo pensando en eso. Eh, Toda esta comunicación que tenemos intrínseca mediante el pase es lo que para mí está implícito en todo este tipo de tareas, ¿no? En formatos reducidos, donde al final lo que buscas no es mejorar la técnica o la calidad del pase, es mejorar para mí la comunicación del juego. Y esto lo puedes hacer en ataque y en defensa, porque a nivel defensivo, yo personalmente he desarrollado una serie de criterios para poder construir el entrenamiento y que las jugadoras entiendan qué significa hablar el mismo idioma, ¿no? ¿Cómo estoy defendiendo a la delantera rival? ¿Estoy por detrás? ¿Estoy a la misma altura? ¿Qué significa? Oye, ¿qué significa cuando el rival tiene espacio para poder lanzar o qué significa cuando el balón está presionado? ¿Cómo nos tenemos que comportar en la línea de 4, en la línea de 5 o en la línea de 3? ¿Qué significa si yo salto tapando la línea de pase? ¿Cómo se comporta la otra jugadora? Entonces hay una serie de cosas que para mí no tienen tanto que ver con contra quién juego, quién es el rival, son cosas que están siempre implícitas. Y para mí estas tareas en el entrenamiento son las que nos permiten como equipo crecer, mejorar nuestra comunicación ofensiva y defensiva, a lo que yo llamo hablar el mismo idioma. Bueno, probablemente para mí, o sea, para mí no se trata de restringir virtudes que tenga un jugador. Al final, un entrenamiento, pues, ¿no? Está compuesto por 3, 4, 5 sesiones, perdón, tareas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, este tipo de tareas para mí nos sirven para lo que te he explicado, para mejorar la comunicación ofensiva y defensiva mediante el paso, mediante las trayectorias, y después también a que tu toma de decisión pues se acelere. Probablemente, quizás no está relacionado, sí, no lo sé. Yo creo que sí un poco, ¿no? Tú cuando recibes para encarar en una situación de uno contra uno, eso implica que tú has identificado que el rival te está defendiendo a una cierta distancia y que tu primer control tiene que ser hacia una zona determinada. Cuando tú estás en un formato reducido, un juego de posición, por ejemplo, tú tienes que identificar cuál es la siguiente línea de pase, ¿no? ¿Cuál es la jugadora o el jugador que está libre? Entonces, a nivel decisional, a nivel mental, hay un proceso que implica que el jugador esté conectado constantemente con el juego, ¿no? Que asuma y que entienda que siempre está teniendo un rol y que eso le permita a su cerebro, en conexión con el resto de cerebros que está compuesto por sus compañeros de equipo, pues pueda mejorar lo que te dije antes, ¿no? Esa comunicación entre jugadores. Yo creo que es fundamental. Yo, por ejemplo, cuando entrenamos, a mí me gusta poner pocas normas, ¿vale? O sea, pocas restricciones. Cuando hablo de esto, hablo de espacios, subespacios, no poder acceder, número de toques. Este tipo de cosas son las que creo que terminan coartando la libertad de que tiene el jugador, la jugadora de poder expresarse. Esto no quiere decir que tú no puedas coartar, que no puedas condicionar. Tú puedes condicionar en función de lo que estés buscando, pero para favorecerlo, en base a tu pregunta, a mí lo que me gusta es siempre hablar de favorecer, ¿no? Si tú tienes a un número 10 clásico creativo, ¿qué podemos hacer como equipo para encontrar a ese 10 clásico entre líneas? ¿Qué podemos hacer? Pues yo te diré que a nivel colectivo necesito uno o dos jugadores que estén dándonos profundidad, que estén estirando la línea defensiva rival. Necesitamos uno o dos jugadores en la base para poder atraer a la línea de medios centros y necesitamos jugadores en amplitud para poder ensanchar el campo lo máximo posible y que eso permita generar espacios entre líneas. Entonces, gracias a lo colectivo, gracias a la posición y al rol de todos los jugadores en el campo, podemos favorecer una serie de sinergias. Y esto es no solo para encontrar jugadores creativos, es para, al final, desarrollar el máximo potencial que tiene un jugador dentro del terreno de juego y no hacer aquello que a ti te funcionó, lo que yo decía antes. Tenía un centro del campo espectacular en el Barça, yo jugaba siempre con cuatro centrocampistas, dos en la base y dos en cuadrado, a veces con uno en la base y con tres en cuadrado. Y aquí hay muchos partidos que estoy jugando con dos en la base y prácticamente estoy jugando con cinco delanteras. Y esas delanteras ocupan cuadrado en función del lado fuerte en el que están jugando, pero no los ocupo de inicio. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque quiero favorecer relaciones mucho más rápidas para poder atacar la profundidad. Entonces, para mí esto es lo mismo, ¿no? Es en lo colectivo, en base a la posición y al rol que tú le das a cada jugador, cómo puedes favorecer que esos jugadores creativos puedan participar.
Pues mira, buena pregunta. Para mí es lo primero que es la base de todo, es leer, interpretar dónde están las ventajas. Cuando tú estás iniciando desde atrás, saque de puerta, un reinicio de juego con centrales o con laterales, identificar dónde están las ventajas, ¿no? Como idea general, si me salta punta o media punta, sabemos que los espacios van a estar en la base. Pero si medios centros saltan, sabemos que los espacios van a estar en los cuadrados. Pero si centrales se dejan fijar mucho, los espacios sabemos que estarán en la profundidad, ¿no? Si me salta extremo, sabemos que los espacios estarán por fuera. Entonces, primero, identificar las ventajas. Y esas ventajas son ventajas móviles que aparecen y desaparecen. Cuando preparamos un partido y hablamos de, oye, probablemente los espacios los encontraremos por aquí, no significa que el balón tenga que llegar a esa zona. ¿Por qué? Porque la propia tendencia del juego, lo que acaba sucediendo es que a la que tú encuentres el dentro fuera y encuentres a la jugadora libre, pues probablemente la próxima secuencia, en la trayectoria de salto, el momento de salto será distinto. Entonces, a partir de ahí se abre otra ventaja. Entonces, es importante estar leyendo, interpretando desde el inicio dónde se están generando las ventajas. Esto es lo primero. Lo segundo, eh, hay un matiz que para mí es súper, súper importante y relevante y está relacionado con lo que te he explicado anteriormente, que es entender cada una cuál es su posición y su rol dentro del campo, ¿no? Hay veces pues, que me toca tirar desmarques para abrir los espacios en los cuadrados. Y ese es el trabajo que yo tengo. Y es poner en valor que gracias a hacer eso vamos a conseguir que el equipo pues, juegue mejor al fútbol porque vamos a encontrar ventajas en unas zonas del campo donde nos interesa. Entonces, entender el rol desde la posición, esto es sagrado. Que los 11 hablen el mismo idioma. Estamos ubicados aquí, en estas posiciones, con estos roles, porque esto nos va a permitir atacar mejor. Esto es sagrado para mí. Y lo tercero es la información que tú te das con el pase. Y tiene que ver con esa comunicación no verbal que te explicaba antes. Mira, es casualidad, pero bueno, tengo aquí no sé si se ve, pero hay una serie de ítems que, que a mí me gusta potenciar cuando estamos atacando, que es lo que te explicaba antes, ¿no? La tensión del pase, a qué pierna doy el pase, si anticipo o no el siguiente pase, qué hago con los praxemas, los gestemas, es decir, la información que yo doy con el cuerpo, qué hago antes. Entonces, esto está siempre, siempre, siempre presente. A mí me da igual contra quién juguemos. Esto lo vamos a hacer siempre, ¿no? El cómo me oriento cuando yo tengo el balón. Si ya estoy orientado hacia afuera, pues estoy dando una información. Si estoy orientado hacia adentro, estoy dando otra información. Entonces, esta comunicación está siempre, siempre implícita. Entonces, te diría las tres cosas. Primero, identificar ventajas. Segundo, entender mi rol y mi posición y llevarlo hasta el final del partido. Y lo tercero, la información que yo doy con el pase. Estas tres cosas son para mí, sagradas en la construcción del juego. Intentando llevar al límite a las jugadoras. Eh, Parece básico, ¿no? Decir esto, pero tenemos que ser capaces, los entrenadores, en estos contextos, y esto pasa en formación también, ¿verdad? Cuando da la sensación que ganas con cierta facilidad, es, yo digo, esto es algo muy simple, lo que voy a decir, pero tú compites una o dos veces por semana, ¿verdad? La mayoría de equipos una. Entonces tú tienes 4 o 5 días para entrenar. Entonces tienes 4 o 5 días para competir, tienes 4 o 5 días para mejorar. Entonces, la atención para mí está centrada en el entrenamiento. O sea, el entrenamiento es sagrado, el entrenamiento es lo más importante. Obviamente tienes que preparar un partido y ganar, intentar ganar ese partido. Pero el entreno es lo más importante, el entreno es sagrado. Entonces, a mí me gustaba, en función del calendario, proponer situaciones en entrenamiento competitivas de aquellas cosas que pueda exigir a las jugadoras porque probablemente no se lo van a encontrar en la competición. Ejemplo, ¿cuántas veces en un partido nos tocaba defender área? Pues muy pocas. A veces ninguna. Esto lo tenemos que reproducir en entrenamiento. Tenemos que reproducir en entrenamiento situaciones de transición defensiva en desventaja numérica. Tenemos que reproducir en entrenamiento cómo manejamos la inferioridad numérica si estamos jugando con una jugadora menos. Tenemos que reproducir situaciones donde en los últimos minutos el equipo está perdiendo. Tenemos que reproducir situaciones de defensa de pared, de defensa de encadenamientos, de defensa de balón a profundidad, de giros, de muchas cosas que probablemente en el partido la jugadora no se va a encontrar de manera repetida y que es nuestra obligación, pues intentar exigir a la jugadora para que en el entrenamiento se encuentre cosas
que la competición no se lo va a ofrecer. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda estar lo más preparada posible una vez tenga que jugar pues un partido donde esté todo mucho más igualado, ¿no? Pues como puede ser una final o como puede ser un partido jugando contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid en su estadio, contra el Chelsea en el Stamford Bridge, contra el Arsenal en el Emirates o como contra el Lyon en la final de la Champions. Hay que preparar a las jugadoras para esos contextos. Sí, no, tiene sentido, ¿no? No le pides que presione y siempre, ¿verdad? Siempre el comodín, pues difícilmente. Levantará los brazos, ¿verdad? Cuando pierda balón para que nadie le dé un palo. Mira, los comodines al final no es que esté bien o mal, es en función de lo que el entrenador le quiera dar uso. Yo los utilizo en el día a día para para entender qué situaciones de superior numérica podemos tener en unas zonas concretas. Por norma general, tú sabes que en salida de balón sueles tener superioridad. Es difícil, hay equipos que sí te vienen en situaciones de mano a mano, pero por norma general sueles tener situaciones de ventaja numérica. Y es sobre todo en las zonas interiores, en los cuadrados, es como ahí somos capaces de ubicarnos mejor que el rival. A veces poniendo algún comodín nos ayuda a que el equipo identifique esa superioridad y otras veces es para simplemente repetir el mayor número de veces posibles una serie de comportamientos o de patrones para que un jugador reciba en una zona concreta del campo. Entonces, como entrenadores, condicionamos muchas veces esa tarea para que podamos encontrar a ese jugador en esas zonas del campo. Entonces, no es que estén bien o mal, es en función del uso que tú le quieras dar. A mí me gusta utilizarlos pues para darle el rol que pertoca en ese momento, ¿no? Si sobre todo a nivel ofensivo intentamos encontrar espacios en una zona concreta. Creo que de esta manera es una vía facilitadora, ¿verdad? Para que se dé aquello que tú quieres que suceda. Sinceramente, voy a ser rotundo, o sea, no he cambiado nada, ¿vale? No he cambiado nada. O sea, mi manera de entrenar en cuanto a concepto, idea, es exactamente la misma. O sea, los contenidos de cómo mejorar la comunicación ofensivamente y defensivamente son los mismos criterios que yo utilizaba en el Barça, porque es algo que he creado yo, es algo en lo cual en lo que me siento cómodo. Pero lo que sí ha cambiado, te diría que es el tipo de tarea predominante. Aquí probablemente recurro a más tareas de equipos enfrentados que lo que hacía en Barça. Barça hacía también situaciones, tareas, equipos enfrentados, pero aquí lo hago mucho más. ¿Por qué? Porque en el Barça el dominio que teníamos para jugar al fútbol, modificando algunas cosas, modificando posiciones, roles, teníamos un nivel excelso a nivel ofensivo. Sobre todo, entonces no necesitaba. Oye, la salida de balón o la progresión o los últimos metros, el rest defense o sea, las vigilancias, o sea, no necesitaba irme a ese tipo de tareas. Y aquí sí. Aquí, sobre todo en mis primeros meses, sobre todo para preparar el partido con la intención de ganarlo, he tenido que ingeniármelas para intentar optimizar lo máximo posible al equipo y poder ganar. Hay una cosa que no viene a colación de tu pregunta, pero creo que es interesante. Yo llegué aquí a mitad de temporada, ¿no? En junio. Entonces, en un escenario cualquiera, pues cualquier entrenador probablemente diría, necesitamos tiempo para adaptarnos y ya veremos, ¿no? En 1 o 2 años, pero yo siempre he visto eso como un mensaje negativo de cara al equipo, ¿no? La ambición tiene que ser máxima desde el día uno y nuestro objetivo es ganar, aunque no nos conozcamos. Entonces vamos a ver de qué manera podemos competir para ganar. Y luego obviamente que hay una base de construcción donde entendemos que no vamos a ganar todos los partidos, pero que a la vez que estás creciendo como equipo, tú tienes que competir para ganar. Entonces he tenido que hacer muchas tareas de este tipo, ¿no? Plan de partido, reproducir exactamente qué queremos hacer ofensiva y defensivamente, hacerlo a la perfección para que eso nos acerque y podamos tener más opciones de ganar el partido. Entonces, esas dos cosas, mejorar la comunicación, la cual cosa es la misma organización que yo tenía en Barça, pero a su vez quizás dedicarle más tiempo al tipo de plan de partido para intentar optimizar al máximo las opciones de poder ganar. Pues, pues fíjate, yo es algo que, o sea, le doy la misma importancia que, o sea, es una acción más del juego, o sea, y sabemos que se marcan muchos goles de balón parado, le doy la misma importancia, o sea, es importantísimo dedicarlo. Siempre hay una cuña semanal donde tenemos balón parado. Empezando por las estrategias didácticas, para mí lo que es importante en el balón parado es tener diferentes estrategias didácticas para implementarlo, porque podríamos decir que no es lo más divertido. Entonces es importante que cuando tú propongas balón parado, que, que el equipo disfrute haciendo balón parado. Entonces, hay veces que quizás
tú puedes, yo qué sé, por ejemplo, iniciar unos partidos cortos desde un servicio de córner, ¿no? O desde un balón de juego directo, aunque ese balón venga desde fuera del campo, pero tú tienes maneras de, si quieres trabajar el marcaje o quieres trabajar la zona en función de cómo quieras defender, tú puedes iniciar de esta manera. Entonces, las jugadoras seguro que van a estar muy, muy activas porque saben que eso va a depender que sigan o no jugando esos partidos cortos. Tú le puedes añadir transición, le puedes añadir un segundo balón, lo puedes hacer de manera pasiva, lo puedes hacer contra staff. Hay diferentes estrategias didácticas y a mí me gusta personalmente que el balón parado esté siempre, o sea, cada semana, pero sobre todo que seamos ingeniosos a la hora de tener diferentes estrategias didácticas. Y luego, como cualquier aspecto del juego, tanto los déficits como los puntos fuertes, al final tienes que defender y atacar para intentar optimizar eso, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una portera que va muy bien por arriba, pues probablemente necesitarás menos jugadoras en la zona. Si tienes una portera que tiene más problemas para defender el juego aéreo, pues quizás necesitas jugadoras más en la zona. Si tienes jugadoras que defienden muy bien en lo individual, pues vamos a potenciar, ¿no? Que el equipo defienda de esta manera. Si tú tienes confianza en las salidas de la portera, las faltas laterales, quizás las tienes que defender e intentar defenderlas lo más alejadas posible. Al final se trata de encontrar, yo por ejemplo esto lo hago también diferente a como lo hacía en Barça. Hay matices que hago diferente. Aquí le doy mucha importancia en el Barça quizás era más ganador de duelos defensivos y aquí le doy más importancia a la segunda jugada, ¿no? Cuando hay un córner, la zona de punto de penalti. O sea, yo ahora mismo juego con una jugadora ahí, en el punto de penalti. Simplemente para cuando queda el balón por allí, que tengamos la zona de peligro lo más, o sea, lo mejor defendida posible. Entonces, bueno, no hay que hacer nada excepcional, es adaptarte a lo que tienes e intentar potenciarlo al máximo. Em, Como bien sabéis, no voy a descubrir nada, el fútbol es presente, ¿verdad? Da igual lo que hayas hecho la semana pasada o la temporada pasada, siempre te van a valorar y a juzgar por lo que hagas a posteriori de haber conseguido algo, ¿no? La felicidad suele durar, no sé, 24, 48 horas, no dura mucho más. A partir de ahí es pensar en lo siguiente. Entonces, entendiendo que el fútbol es así. El momento de victoria lo tienes que saborear, lo tienes que celebrar, pero acto seguido la atención tiene que estar en lo siguiente. Y para mí hay una cosa que es fundamental, dos cosas, una relacionada con el entrenamiento y otra relacionada con el liderazgo. Con el liderazgo, cuando tú ganas, es para mí igual de importante chequear qué es lo que has hecho mal. Muchas veces tendemos a solo analizar lo que hacemos mal cuando perdemos. Y es un grave error para mí. Eh, yo después de los partidos siempre hago el mismo trabajo, es verme el partido otra vez, hablar con mis asistentes, hablar con los analistas y en base a eso preparamos un vídeo de cosas que hemos hecho bien y de cosas que hemos hecho mal y lo presentamos a las jugadoras. ¿Con qué intención? Con la intención de mejorar. ¿Qué pasa cuando perdemos? Hacemos exactamente lo mismo. No hacemos nada excepcional, porque si no parece que solo cuando pierdes es cuando has jugado mal y a veces, y lo sabéis, pierdes siendo mejor que el rival o ganas siendo peor que el rival. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Entonces, para mí el detalle de la mejora diaria es eso, es analizar lo que haces bien y analizar lo que haces mal y estar en constante evolución y no atender tanto al resultado, porque muchas veces, y sobre todo por medios de comunicación, valoramos si se ha jugado bien o mal en función del resultado, por desgracia. Y bueno, yo soy un gran defensor de que la mentalidad debería estar orientada a lo que pasa en el juego. Si has generado más o menos que el rival. Es un buen, ¿no? Una buena manera de medir qué tipo de partido has hecho en base a a las intenciones que tenía. Y después hay otra cosa que, por mi manera de ser, yo me considero una persona muy competitiva en general. Me encanta la competición como forma de vida. O sea, disfruto con la competición. Fuera del campo me encanta competir, me encanta jugar, me encanta, o sea, el juego. Ya no es fútbol, o sea, todo en la vida. Todo lo que tiene que ver jugar uno contra otro me encanta. Y lo que creo que es importante un deporte de equipo, y más con la exigencia que tiene el fútbol, y ahora con la exigencia que tenemos aquí en esta liga, es crear un hábito de competitividad diario. Y eso implica que cada día en el entrenamiento hay jugadoras que ganan y jugadoras que pierden. Entonces tú cuando estás haciendo un mantenimiento, un rondo, un control pase, unas evoluciones, unas finalizaciones, un partido, unas oleadas, lo que sea, siempre tiene que haber un equipo que gana y otro que pierde. Esta es mi manera de entender este deporte. ¿Por qué? Porque tú cuando estás ganando tienes que manejar esas emociones. Ahora, cuando estás perdiendo tienes que manejar esas emociones también. ¿Cuántas veces pasa que el equipo está ganando y los últimos 10 minutos acabas encerrado atrás? Digo, ¿qué ha pasado? Pues la necesidad de mantener el resultado, o sea, estamos condicionados por el resultado.
Por eso soy un fiel defensor de incluir la competición e ir diciendo y recordando quién va ganando, quién va perdiendo, porque eso implica siempre una gestión emocional de lo que estás haciendo, ya estés ganando, ya estés perdiendo. ¿Qué es lo que suele pasar cuando vas perdiendo? Pues hay veces que jugadores y de bueno, ya lo resuelvo yo, ¿no? Y el equipo se parte y el equipo deja de jugar bien y el equipo crea menos peligro, ¿no? Porque muchas veces esa toma de decisión está basada en una mala gestión emocional. Entonces a mí siempre me gusta que en los entrenos haya ganadoras, perdedoras y más que quién gane, quién pierda, es cómo se ha gestionado eso, ¿no? Mentalmente, qué tal lo hemos hecho. Y valorar eso, no valorar tanto si has ganado o has perdido, es cómo has gestionado la victoria y cómo has gestionado la derrota. Yo creo que como entrenador debes tener súper, súper claro cuál es la manera que tú tienes de trabajar y de liderar, ¿no? Empezando por el código interno. Eh, Dentro de la convivencia que implica estar en un equipo de alto nivel, si tienes 26 jugadoras y tienes a lo mejor cuatro jugadoras que pueden estar entre el filial y el primer equipo, puedes estar entre 20 y 30 jugadoras a las que tienes que gestionar y tienes que gestionar entre 20 y 30 personas de staff, ¿verdad? Tú imagínate si cada persona hace lo que le da la gana. O sea, sería un caos absoluto. Entonces, es importante que haya normas. Y las normas no se imponen, las normas nacen del vestuario. Y esas normas se consensúan con las capitanas y esas normas se explican al equipo. ¿Con qué finalidad? No tengo ninguna finalidad de recaudar dinero ni de sancionar a nadie, es con una finalidad de convivencia. ¿Verdad que cuando estamos en casa, si vivís con vuestros padres, con vuestras parejas, con vuestros hijos, con vuestra familia, ¿verdad que hay normas? Yo tengo normas en casa, ¿no? No podemos dejar nada de vajilla cuando nos vamos a dormir. No podemos dejar nada allí. Es una norma. Cuando yo llego a casa, dejar las llaves del coche en el mismo sitio. O no entrar solo entrar en casa con zapatillas y no estar con las bambas o con los tenis, en función de cómo le llaméis. O sea, esas son normas. Entonces, siempre, o sea, en un equipo de fútbol es lo mismo. Tú tienes que tener normas de convivencia. Entonces, cuando se quebrante, tiene que haber unas consecuencias. Y es la única manera, desde mi punto de vista, de que el grupo esté siempre por el mismo camino. Si tú vas por el mismo camino y hay jugadoras o miembros de staff que siguen caminos diferentes y eso no tiene una consecuencia, pues la fuerza, el impacto del equipo se va a diluir. Ahora, si somos capaces de que las que se desvían, ya sean staff o jugadoras, se alineen porque hay una consecuencia, será mucho más fácil que el equipo sea más fuerte. Entonces, este es el primer punto que para mí es sagrado. Y segundo, es algo bueno, podemos poner muchísimos valores, pero yo siempre hablo de respeto y compromiso. Son los dos para mí sagrados. Yo siempre los equipos, principio de temporada, código interno y después compromiso y respeto, porque el compromiso y respeto lo dicen todo, ¿no? El compromiso es todo aquello que te dicen que tienes que hacer para el equipo, dar tu 100%, o sea, estar comprometido con tu rol, con tu función dentro del equipo. Juegues más o juegues menos. Si tú te escaqueas en el entrenamiento, no te estás comprometiendo. Entonces, las jugadoras tienen que asegurarse, principio de temporada, que todas van a estar comprometidas y respetuosas. Entonces, ese compromiso no es solo pedirlo, es predicar también con el ejemplo. Tú no puedes llegar tarde al entrenamiento, tú no puedes tener el material sin montar, tú no puedes tardar mucho entre tareas, tú no puedes tener un vídeo mal hecho cuando le presentas a las jugadoras, tú no puedes estar de cualquier manera. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Tú eres el líder y tienes que ser ejemplar en todo lo que haces y es ser el más comprometido y después respetarlo. Y el respeto al final es, como profesionales que somos, eh, jugadoras deben respetar las decisiones del entrenador, del staff. Nosotros debemos respetar las opiniones de las jugadoras. Y entre nosotros en el staff debemos respetarnos y las jugadoras entre ellas deben respetarse. Entonces, debe haber un clima de competitividad, pero de compromiso y de respeto. Entonces, si hay algo que no se dé, de compromiso y respeto, tiene que tener una consecuencia. Si una jugadora falta respeto a otra o no se esfuerza suficiente y luego juega, ¿qué mensaje estamos dando al equipo? ¿No? Da igual, ¿no? Otra podrá decir, pero sí da igual, ¿no? Que si esto no tiene ninguna consecuencia. Entonces, para mí, el código interno asociado al compromiso y al respeto es la base de cualquier proyecto. Y no mirar para otro lado. Bueno, hoy en día creo que esto es mucho más fácil. Acertar
y acercarnos a las deportistas, porque tenemos muchas maneras de calibrar cómo están las jugadoras en el día a día. Muchísimas maneras, ¿no? Si nosotros vemos un wellness desproporcionado, exagerado de una jugadora, es que probablemente ha pasado algo, ¿no? Ha pasado una mala noche o tiene alguna molestia. Entonces tenemos personas dentro del staff, desde medical, o sea, desde los servicios médicos, perdón, y desde performance, eh, que tienen comunicación directa con la jugadora, aparte de tener psicólogo también y todas estas cosas. Pero hoy con todas las herramientas de las que disponemos, es muy fácil saber cómo está la jugadora. Tenemos horas donde les miden cómo recuperan las jugadoras, la variación de la frecuencia cardíaca, cómo descansan, cuántas horas descansan, cuántos metros de alta intensidad recorren. Y eso a nosotros nos da la posibilidad de poder diseñar, periodizar los contenidos en base a las capacidades que tienen las jugadoras. Y si hay alguna que tiene algún problema que condicione su entrenamiento, pues desde el área que pertoque intentar ayudarla. Hay veces que es el entrenador, hay veces que es el preparador físico, hay veces que es el analista, hay veces que es el psicólogo, a veces es el médico, ¿no? Nunca es la misma persona, a veces es la capitana que nos puede echar una mano. Entonces, no te diría que hay una manera de gestionar eso, de atajar eso, es en función de lo que le pase a la jugadora, la cual cosa hoy podemos saberlo, es identificar quién es la mejor persona para poder ayudar a esa jugadora. Sí, pues mira, yo creo sinceramente que el entrenamiento está relacionado directamente con la cohesión de grupo, ¿no? Cuando tú ganas unos partidos cortos, yo veo a la gente celebrarlo y abrazarse. Yo no sé si eso, o sea, malo no es, seguro que compartir alegría, felicidad es bueno, ¿verdad? Pero sí que te voy a decir una cosa, mi último año en el Barça, mi principal mejora en la que yo intenté invertir más tiempo fue mejorar en cómo ayudar a la cohesión de grupo por muchos problemas que habían sucedido durante la temporada relacionados con la selección nacional y cosas que ya todo el mundo sabe. Y te digo que le invertí mucho tiempo a esto para ser capaces de ser un equipo lo más profesional posible, eh, partiendo de que somos empleados de un club donde tenemos que dar nuestra mejor versión, donde tenemos que estar comprometidos, donde tenemos que ser respetuosos, ¿no? Entonces, a su vez, creo que sería un error provocar o forzar situaciones que probablemente no se van a dar nunca, ¿no? Tenemos que ser todos, todas súper amigas, amigos, irnos a cenar o sea, no creo, no creo que eso sea tan importante. Ahora, lo que sí es importante es que cuando entrenemos y cuando juguemos partidos, el equipo esté unido, que el equipo esté compacto, que el equipo sea reconocible, que no nos echemos cosas en cara, que no pongamos excusas. Aquí es donde realmente la cohesión de grupo la podemos reforzar. Y para mí, una de las cosas donde yo he invertido también tiempo es en las malas situaciones, ¿no? A mí es donde más me gusta incidir y hablar y dirigirme al grupo. Eh, ¿Cómo reaccionas cuando empatas, cuando pierdes, cuando no juegas, cuando fallas un gol, cuando llevas 5 jornadas sin marcar? ¿Cómo reaccionas a eso? Y como equipo, ¿cómo lo superamos? Y cuando eres capaz de superar eso, luego vas. Ese es el mejor momento, ¿no? Ese es el estado de éxtasis donde cuando estábamos en Stamford Bridge, me acuerdo, en la sesión -1, habíamos perdido en la ida, ¿no? Y la gente nos mataba porque habíamos perdido. El único partido que perdimos la temporada fue contra el Chelsea en casa 0-1. Eh, pero es que yo vi al equipo entrenar, cómo nos reinventamos para el siguiente partido, cómo estábamos todas abrazadas en el círculo de Stamford Bridge, hablando de lo que iba a pasar el día siguiente. O sea, era imposible que ese partido fuese malo. Obviamente tienes que competirlo y ganarlo, pero yo lo que veía era tan poderoso, o sea, tan potente, que normalmente los equipos se deshacen en los malos momentos y es aquí donde más fuertes nosotros como líderes tenemos que ser, ¿no? Ser capaces de mejorar lo que haya sucedido en cuanto a juego y que como equipo nos protejamos. Y cuando eso lo superas, para mí es una sensación indescriptible. Mira, sinceramente a mí nunca me ha condicionado para tomar una decisión de cara a un partido. O sea, nunca, nunca es nunca, nunca he dicho no juegas porque nunca me ha pasado. Sí que hay algunas jugadoras que tienen más afectaciones que otras, no siempre, pero ciertos días. Y muchas veces simplemente tener la información, porque a nivel anímico probablemente no estés en tu mejor versión. Oye, ¿cuánto de contenta estás hoy? Pues cero. Y tengo mis motivos. Y eso sí que podemos acompañar. Y aquí creo que es importante a nivel emocional
que el staff pues entienda. Y no solo ver qué es lo que está pasando en el juego, si se está esforzando suficiente o no. Es entender la globalidad y la complejidad de una jugadora de fútbol, que es un proceso que tiene que pasar y que nosotros debemos acompañar y ayudar. Entonces, podemos hacer alguna adaptación, modificación en entrenamiento. Algunas veces se ha hecho, muy pocas, sinceramente, en mi experiencia, pocas, casi nunca, pero lo que sí es más para mí a nivel de cómo acompañamos, ¿no? A nivel emocional, el tipo de mensaje que damos, el tipo de feedback, bueno, cómo la podemos ayudar ahí. Creo que esto para mí esto es más importante que no solo la parte de tomar decisión si juega o no juega. A nivel decisional nunca lo he tenido en cuenta, jamás en la vida. Es más de cómo me puedo acercar a ella y ayudarla, aunque sea, pues desde el punto de vista emocional.